Es un gran gusto poder de nuevo compartir la palabra de Dios con vosotros. Después del domingo pasado, que celebramos el culto especial de Navidad, hoy retomamos nuestra predicación consecutiva expositiva y para esto os invito a abrir vuestras Biblias en... Mafer, ¿me ayudas por favor con... A ver... Vale, ahora. En Marcos capítulo 11 leeremos los versículos del 12 al 14 y luego saltamos del 20 al 26. El título del mensaje: Jesús maldice una higuera. Marcos 11, del 12 al 14 y posteriormente 20 al 26. ¿Lo tenemos? Bien. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pasamos al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Gracias. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. El mensaje de hoy lo he dividido en tres partes. La primera, algo normal de largo, un poquito. La segunda, un poco más. Y la tercera, pues va a ser bastante corta, la tercera parte, el tercer punto. El primer punto de mi mensaje tiene un título bastante peculiar y os pido que tengáis paciencia para que entendamos esa palabra que nos retiña en los oídos. La humanidad de Jesús, sí, estamos todos de acuerdo, y su ira absurda, creo que ahí ya todos nos... ¿Cómo? Eso no encaja con Jesús, pero paciencia, por eso lo he puesto entre comillas. Llegamos a este momento. El relato que hemos leído ocurrió el día lunes de la Semana de la Pasión de nuestro Señor, conocida en el mundo católico como la Semana Santa. Ocurrió justo el día después de la entrada triunfal en Jerusalén, cuando las masas de miles y miles de personas aclamaron a Jesús como el rey esperado, el Mesías de Israel. Después de la entrada triunfal, el domingo por la tarde, Jesús salió de Jerusalén y se retiró a Betania, probablemente a la casa de Marta, María y Lázaro, sus discípulos y amigos queridos. Así hemos localizado la fecha y el lugar de los hechos. La fecha, al día siguiente. ¿Siguiente a qué? Siguiente a la entrada triunfal. El domingo de Ramos, como también es conocido. Cuando salieron de Betania ya tenemos el lugar. Al salir de Betania, el día y el lugar. Y luego, pues, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Saliendo de Betania, por el camino, Jesús tuvo hambre. Es un poco sorprendente que tuvo hambre porque, si nuestra suposición es correcta, si había pasado la noche en casa de Marta, María y Lázaro, se nos hace difícil creer que no le ofrecieron un desayuno. Bueno, puede haber varias posibilidades. Quizá Jesús salió muy de madrugada, como en muchas ocasiones acostumbraba. Pudo salir muy de madrugada de casa, de la casa de los hospedadores.
para apartarse para orar como muchas veces solía hacer. O, aunque había desayunado en Betania, quizás se demoró con algún asunto que no es relatado en ninguno de los evangelios, y mientras tanto, y aparte con toda la carga emocional, psíquica y física de atender a los necesitados y el inminente sacrificio en la cruz, produjo hambre en el hombre Jesús, todas estas situaciones. En esta situación vemos una vez más que Jesús no hizo un milagro para saciar su hambre. No usó de su poder divino para satisfacer sus necesidades. No hizo un milagro para mejorar su comodidad. No mandó a los ángeles que le preparen su desayuno favorito, como afirma un falso apóstol moderno, que ocurre en su vida. No, Jesús no usó su poder para satisfacer sus necesidades o para su comodidad, sino para servir a los necesitados. Y no con un propósito de hacer un show de milagros, como ocurre tristemente en muchas plataformas hoy en día, sino Jesús muchas veces hacía sus milagros discretamente y posteriormente mandaba, no lo digas a nadie, porque no buscaba protagonismo, show. El propósito del Señor era un propósito santo, cuando hacía los milagros. El propósito era de dar a conocer su identidad mesiánica, divina y salvadora. De todos modos, no debemos olvidar que Jesús era también 100% hombre. Un hombre normal, como tú y como yo. Un hombre que sentía cansancio, hambre, fríos, calor, dolor, tristeza, etc. Un hombre normal como tú y como yo, pero sin pecado, tal como podemos leer en varias citas bíblicas. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y quiero resaltar la palabra conoció. No quiere decir que Jesús no sabía lo que es pecado, que no tenía el conocimiento intelectual para definir lo que es un pecado, sino que no lo experimentó en su vida, no se unió nunca al pecado. La palabra conoció no siempre en la Biblia significa conocimiento intelectual, conocimiento informacional. Hebreos 4:15 también nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro también nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, nos dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús era un hombre como tú y como yo, pero sin pecado. Jesús no era un superhombre con poderes mágicos, invulnerable e invencible. No era una especie de Superman, pero con barba y ropa judía. Jesús era un simple hombre como tú y como yo, en su naturaleza pecaminosa, y por eso tuvo hambre. Por supuesto, también era Dios verdadero de Dios verdadero en su naturaleza divina, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eterno, perfecto, autosuficiente y todos los demás atributos divinos. Pero esas dos naturalezas, humana y divina, aunque existían en una sola persona, la persona de Jesucristo, las dos naturalezas no se mezclaban ni se influenciaban una a otra. La naturaleza divina de Jesús no daba superpoderes a la naturaleza humana y no anulaba las limitaciones de ésta, haciéndolo inmune a los sufrimientos naturales. Ya hemos visto que tenía hambre. Y asimismo, la naturaleza humana no debilitaba la naturaleza divina de Jesús.
Esto lo tenemos muy claramente expresado en la resolución del Concilio de Calcedonia, que nos dice sobre la persona de Jesucristo lo siguiente, que es uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, que ha de reconocerse en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, en modo alguno borrando la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino más bien conservando cada naturaleza su propiedad, concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis. No partido o dividido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo. Cita literal del libro La fe que confesamos de Nicolás Elgueta y Alejandro Viveros. Jesús tuvo hambre, porque aunque era 100% Dios, también era 100% hombre. Dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, completas, pero sin mezclarse una con la otra. Aunque coexistían en una sola persona, Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Volviendo a la historia de nuestro texto, Jesús tenía hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El texto que tenemos delante es un texto suculento para los críticos simples. Se frotan las manos. Aquellos críticos de gusto que, cuando ven alguna aparente contradicción o un aparente comportamiento pecaminoso de nuestro Señor, pero ni se molestan en investigar antes de criticar, sino que se lanzan ciega e histéricamente al ataque. Mira, dicen ellos, a vuestro Jesús santo, manso y humilde, que cuando tuvo hambre se volvió irracional, colérico, iracundo y maldijo a una pobre planta por no dar fruto en un tiempo que ni era, quizá, el tiempo de higos. Menudo Salvador vuestro Jesús. He escuchado hace poco a un sabio predicador, lo digo con sarcasmo. Ese sabio predicador pretende ofrecer también acompañamiento pastoral, es decir, se considera pastor. Es conocido en YouTube bajo el nombre de Cristian LZ y afirma que Jesús pecó, Jesús cometió pecado y que él es muy contento por eso y se siente muy aliviado por esto, porque de esa forma Jesús le entiende cuando él peca. Ese hombre afirma además que no le vale ninguna explicación teológica que se le daría sobre el momento que está descrito entre los dos pasajes que hemos leído. ¿De qué pasaje estoy hablando? La limpieza del templo, cuando Jesús echó fuera a los vendedores de animales y palomas y volcó las mesas y las sillas de los cambistas en el templo. Cristian LZ, ese personaje muy peculiar, afirma que esa reacción de Jesús fue, y cito literalmente, un momento de ira irracional y lleno de rabia y de celo descontrolado. Lo que hizo fue botarle los productos, romperles el dinero y comérselos a gritos e insultos, tomar un látigo y con violencia física expulsarles de su puesto de trabajo, pobrecillos, que estaban ahí trabajando, ganándose el pan, y Cristo vino y echó esa escena tan absurda y ridícula. Y que por esa razón, ese hombre también lo afirma, le encanta pensar en el momento de después, cuando Cristo, ya una vez calmado, vino y le pidió perdón a esas personas por haberles ofendido y tratarles de esa manera. No entraré a valorar demasiado esas aberraciones, ni tampoco daré yo una explicación teológica del momento de la purificación del templo, porque esto le va a tocar a nuestro querido pastor el siguiente domingo, supongo, o él decidirá cuándo. Yo me limitaré a afirmar lo que creo que muy claramente enseña tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, es decir, que Jesucristo es 100% hombre, pero sin pecado. Y también es 100% Dios, y por ser Dios, también sin pecado. Doblemente santo
y sin mancha. ¿Amén? Amén. Bien. ¿Cómo se explica entonces que Jesús maldijo una pobre higuera que no llevaba fruto aunque no era tiempo de higos? William Hendrickson, no, esa cita no la tengo en pantalla. William Hendrickson me ayuda con una explicación más corta y concisa, más clara, y dice lo siguiente. En la región a la que Marcos se refiere aquí, los higos tempranos o más pequeños, que nacen de los brotes del año anterior, comienzan a aparecer a fines de marzo y maduran en mayo o junio. Los higos más tardíos y más grandes que salen de los vástagos nuevos o primaverales se recogen de agosto a octubre. Es importante señalar que los primeros higos, los que aquí nos interesan, comienzan a aparecer simultáneamente con las hojas. En realidad, a veces preceden a las hojas. La Pascua, que era por abril, se acercaba a 5 días más tarde. En consecuencia, no había aún llegado el tiempo en que maduran los higos temprano, pero Jesús observó que este árbol en particular que crecía junto al camino, y por eso probablemente en un lugar protegido, era algo especial. ¿Por qué? Porque tenía hojas. Al parecer estaba en la plenitud de su follaje y bien podía esperarse fruto de él. No obstante, solo tenía hojas. Prometía mucho, pero no daba nada. Esa higuera que se encontraba cerca del camino, según el texto paralelo de Mateo, con mucho follaje, pero sin fruto, fue maldecida por Cristo para que nunca más diera fruto de ella. Marcos dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y Mateo complementa la frase y dice, nunca jamás nazca de ti fruto. La cita de Mateo la encontramos en Mateo 21, 19, segunda parte del versículo. Para entender correctamente la reacción de Jesús con la higuera, tenemos que ir a la simbología de lo que ocurrió. Y así pasamos al segundo punto de mi mensaje. La simbología de la higuera maldecida. Porque el asunto no era tan estrictamente, tan directamente entre el Señor y una higuera, una planta. No, sino todo tenía que ver con la simbología de eso. Los que estáis familiarizados con la lectura del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento aparecen algunos versículos, algunos textos que hablan de esto. La higuera y la viña son dos símbolos usados para la nación de Israel. Tanto la viña como la higuera aguantan condiciones áridas de vida. Crecen en tierra pedregosa y con poca lluvia. Tanto la higuera como la viña son un árbol y una liana. Hasta ahora no sabía que la viña es una liana. Son muy resistentes. Os daré una ilustración para eso y la he intitulado esa ilustración como La higuera inmortal de José Puchas. José Puchas es un hombre que vive en Cuenca, fue mi casero hace años. Hace unos 12 años vivía yo en Cuenca, alquilando una casita en uno de los 3 barrios antiguos de la ciudad, en la montaña. La casa que estaba alquilando tenía una higuera justo delante de la acera que llegaba a la puerta de la entrada de la casa. Sus raíces se metían por debajo de la acera de enfrente y también debajo de la casa, clavadas en pura roca con algunos hilitos de tierra. Era la casa, luego la acera, la higuera y después un pequeño precipicio de unos 7 metros. El casero temía que las raíces podrían dañar la casa, la estructura, y entonces decidió cortarla. Y la cortó desde las raíces. Su sorpresa fue que volvió a brotar enseguida. Y le vino una idea brillante, escuchando a gente cómo matar las plantas. Le puso sal, la volvió a cortar y le puso sal. ¿Qué pasó? Que la higuera no se murió, volvió a brotar. Escuchó a más sabios y dijo, con gasoil
se resuelve. La volvió a cortar y le puso gasoil. Y la higuera volvió a brotar. Cuando yo entré a vivir en esa casa, pues la higuera apenas eran unas ramitas, no sé, pues un poco más grande que estos conos que tenemos aquí. Estuve viviendo 2 años en esa casa y cuando salí era un árbol frondoso que cubría toda la entrada y daba una sombra muy agradable. Por eso intitulé la ilustración La higuera inmortal de José Puchas. José Puchas, pero no es inmortal, es solamente para darle un poco de dramatismo. Bueno, la higuera de nuestro texto se encontraba cerca del camino. El lugar geográfico que Dios le estuvo designando a Israel fue cerca del camino, entre comillas. En el punto donde se intersectan 3 continentes, Europa, Asia y África. La inteligencia artificial dice lo siguiente: la región de Israel fue un cruce comercial intercontinental vital en la antigüedad, uniendo Europa, Asia y África, especialmente a través de la Vía Maris, es decir, Camino del Mar, y el Camino de los Reyes, por donde circulaban seda, especias y otros lujos desde el lejano oriente hacia el occidente y viceversa, conectando rutas terrestres como la ruta de la seda con puertos mediterráneos clave como Jaffa. Ciudades como Jaffa, uno de los puertos más antiguos del mundo, y Jerusalén eran nodos culturales y comerciales donde se intercambiaban bienes, ideas e influencias. Fin de la cita. En conclusión, en la Biblia, conclusión a este punto, ¿no?, del mensaje, la higuera es símbolo de la nación de Israel. ¿Cómo era la higuera de nuestro texto? Hermosa, muy prometedora, con mucho follaje, pero sin fruto, estéril, como ha dicho el pastor. Espero que recuerdéis lo que el pastor nos enseñó en uno de los mensajes anteriores, si no me equivoco, creo que fue el último, cuando trató acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando miles y miles de personas aclamaban la llegada del Mesías libertador, pero al entender que Jesús no era un libertador social, político y militar, sino espiritual, lo desecharon. La piedra angular fue desechada. No les interesa, no viene a traerme el bienestar que yo quiero, no viene a liberarme de los romanos, no lo quiero. La piedra angular fue desechada. Permitidme citar a John MacArthur sobre estos momentos del domingo y lunes de la Semana de la Pasión. Y Maffer, por favor, ayúdame con pantalla completa porque el texto es largo y no se ve bien. Dice así John MacArthur: habida cuenta de que Jesús había sido aclamado por el pueblo como el gran rey y Mesías de Israel, la limpieza que hiciera al templo y la maldición de la higuera tuvieron significado especial y monumental. La limpieza del templo fue una denuncia de la adoración de Israel, y la maldición de la higuera fue una denuncia de Israel como nación. En lugar de derrocar a los enemigos de la nación, como el pueblo anticipó que podría hacer, el recién aclamado rey acusó a su propio pueblo. Era inconcebible para los judíos que su Mesías les condenaría en lugar de liberarlos, que atacaría a Israel en vez de Roma. Por eso es que los elogios de la entrada triunfal tuvieron tan corta vida, convirtiéndose en pocos días en gritos por la muerte de Jesús. Y uniéndose a sus líderes en pedir la muerte de Jesús, el pueblo declararía en esencia lo que el Señor había profetizado en la parábola del hombre noble. Es decir, no queremos que éste reine sobre nosotros. Fin de la cita. La maldición de la higuera es una ilustración viva del juicio de Dios sobre la nación de Israel. En el versículo anterior a nuestro texto, vemos cómo inició el proceso judicial abierto al público, por decirlo de una forma. Y entró Jesús en Jerusalén
y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús era Dios y por ende omnisciente. Aún así, para mostrar que sus juicios son justos, antes de emitir una sentencia condenatoria sobre Israel, Jesús hizo una inspección minuciosa al lugar central, el lugar emblemático, el corazón mismo de la nación, lo que era el orgullo nacional, el templo de Jerusalén. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, lo que Jesús encontró en el templo de Jerusalén fue, a primera vista, un templo hermoso en gran manera. Una religión muy bien organizada, con buena logística, una estructura de liderazgo definida y un negocio súper próspero. El historiador Flavio Josefo afirma que en uno de los años se vendieron más de 250,000 corderos para el sacrificio pascual. 250,000 corderos. Ahora, cualquier líder nacional estuviera orgulloso del logro de los judíos en el templo, pero no Jesús. Porque detrás de toda esa apariencia de devoción a Dios, se encontraban personas con corazones depravados, orgullosos delante de Dios de sus méritos y logros, gente dada a la mentira, conspiración, celos, envidias, traición, usura, corrupción. Daban diezmo hasta de las especies más comunes, pero ignoraban la justicia, la misericordia y la verdad. Eran muy celosos de la religión en la forma exterior, pero impíos de corazón. Vasos muy limpios por fuera, pero llenos de inmundicia por dentro. La nación de Israel, representada en su religión vacía, era simbolizada perfectamente en esa higuera frondosa de mucho follaje pero estéril, sin fruto alguno. No es que tenía poco fruto, no tenía fruto alguno. Sujel Michelin dice que cuando ocurría que alguna higuera no tenía frutos en la primavera, los frutos tempranos, era evidencia clara que tampoco lo va a tener tardíos. Era una enfermedad ya crónica de la planta. Juan el Bautista ya había profetizado unos 3 años atrás que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús también enseñó lo mismo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí quizá algún hermano más atento a la lectura dirá: hermano Costel, mira, ¿qué pone ahí arriba? Guardaos de los falsos profetas. Jesús declara eso, hermano, con respecto a los falsos profetas, no con respecto a la religión vacía de los judíos. Cuidado, te has salido del contexto. Y estoy de acuerdo con la primera parte de la alegoría de ese hermano, que sí dice, guardaos de los falsos profetas. Pero yo pregunto, ¿qué es una religión vacía y sus líderes impíos sino falsos profetas? Toda la estructura religiosa de Israel, aunque aparentaba celo y devoción a Dios, era una religión vacía, llena de orgullo, corrupción e hipocresía. De hecho, las únicas personas a quienes Cristo llamó hipócritas en la cara
fueron los fariseos, saduceos y escribas. Es decir, toda la estructura religiosa de Israel. La nación de Israel y su religión eran un árbol frondoso, pero sin fruto. ¿Y qué profetizó Juan el Bautista? ¿Y qué confirmó nuestro Señor Jesucristo que se haría con un árbol que no daba fruto? Sería cortado de la raíz. ¿De dónde se secó la higuera de nuestro texto? Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Por eso esa pobre higuera recibió esa maldición y se secó desde las raíces, porque era el símbolo de la nación y la religión judía. Hermanos, los detalles bíblicos no son de relleno. No son simplemente para completar las frases y la idea, sino que cada una de las palabras y hasta la tilde, los acentos, todo tiene un lugar milimétrico en la Biblia. Hermano Costello, entonces, ¿qué significa que la higuera fue maldecida? Si la higuera significa al pueblo Israel y Cristo maldijo la higuera, ¿qué significa? Os confieso que me da mucho temor contestar a esta pregunta, pero por lo que yo veo en la Biblia, creo que la respuesta está en Mateo 21:43. Cuando el Señor Jesucristo le dice a unos líderes religiosos, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Repito, me da mucho temor afirmar esto, pero es lo que veo en la Biblia. Y como sé que algunos de vosotros son simpatizantes de la nación de Israel hasta la muerte, y no aceptáis esta interpretación, pondré el versículo en su contexto y leeré el pasaje completo de Mateo 21, 33 al 46. Os invito por favor que me acompañéis en la lectura. Mateo 21. ...33 al 46. ¿Lo tenemos? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Espero que la lectura de la palabra os convenzca a los que sois simpatizantes de la nación de Israel hasta la muerte. Repito, me da mucho temor afirmar esto. Y el temor no es perder popularidad entre vosotros. No es que algunos vais a decir, bueno, Costello y su radicalismo, su fanatismo, siempre tan serio y tan... El temor es por la severidad de Dios. Pero es lo que deduzco del texto bíblico. Y mi conciencia no me deja decir otra cosa. Algún hermano se preguntará, bueno, pero si la maldición de la higuera significa que el reino de Dios fue quitado de ellos y fue dado a gente que produzca los frutos del reino, ¿quién es esta gente que lleva los frutos? Me alegro que lo ha preguntado el hermano. La pregunta es muy lógica y justificada. La pregunta es lo más correcta posible. Y la respuesta la encontramos también en la palabra de Dios. Juan 15, de 1 al 5. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, la respuesta, la gente a quien le fue dado el reino de Dios y que da los frutos a su tiempo, son los que están injertados en Cristo, su pueblo, sus ovejas, sus escogidos, o cualquier otra analogía que la Biblia usa para hablar de los creyentes auténticos. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Cristo inició su ministerio afirmando que el reino de Dios se ha acercado y posteriormente dijo que el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios es ahí donde está el rey, porque el reino de Dios es Cristo mismo. Los judíos rechazaron a Cristo y Cristo fue quitado de los judíos y fue dado a los gentiles. Los judíos, incluso en el extranjero, rechazaron a Cristo, rechazando el evangelio predicado por los apóstoles. Y el reino, que es Cristo, fue quitado de ellos y fue dado a los gentiles. ¿Significa eso que los judíos fueron desechados del todo y que ningún judío, ningún israelita puede ser salvo y dar fruto para la gloria de Dios? Bueno, el apóstol Pablo hace la misma pregunta y también da la respuesta en Romanos 11, de 1 al 5. Y de paso nos aclara algo más sobre el pueblo de Dios. Romanos 11, de 1 al 5. Si lo preferís seguirlo en la Biblia, lo seguís en la Biblia. Si no, lo tenemos también en la pantalla. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo contesta, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Otra vez nos encontramos con la palabra conocer. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero
¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Me voy a detener un poco en este pasaje, no demasiado porque me queda poco tiempo, pero sí daré una breve explicación. Los últimos versículos del capítulo 10 de Romanos parecen indicar que Dios ha desechado a su pueblo porque se pensaba en una descendencia física de Abraham, en una nación física y política de Israel como el pueblo de Dios. ¿Qué nos dice Pablo como respuesta directa a su pregunta? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Luego repite, pero añadiendo un detalle que nos hace entender la contestación. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Pero, ¿no dijo Jesús que el reino de Dios será quitado de vosotros? ¿Hay una contradicción? No. Es claro que esto quiere decir que el reino de Dios fue quitado de los judíos y dado a los gentiles, pero Pablo dice aquí que Dios no ha desechado a su pueblo. Una mente simplista ve aquí una contradicción, pero no hay contradicción. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos hace ver que el pueblo de Dios no es la descendencia física de Israel. El pueblo de Dios no es el Israel físico y político, sino aquellos a quienes Dios, en su soberanía absoluta y perfecta, los escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Ya había afirmado esto antes en Romanos 9, de 6 al 8, cuando dijo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto aclara una vez más que Dios no tiene un pueblo de descendencia física, sino un pueblo de descendencia espiritual, un pueblo formado por aquellos que Él ha decretado soberanamente, como en el caso de Isaac e Ismael, que aparecen en nuestro texto, o Jacob y Esaú. No entraban en ese reino, en ese pueblo, en esa familia de Dios, Ismael y Esaú, por venir de descendencia física, incluso con mayores derechos culturales y legales que sus hermanos, sino que Isaac y Jacob, que sí eran hijos de la promesa, hijos que venían por línea sobrenatural, hijos del decreto soberano de Dios. Pablo dijo algo muy curioso en Romanos 11:2, segunda parte. No ha desechado Dios a su pueblo al que desde antes conoció. ¿No conoce Dios a todos y a cada uno de los habitantes de la tierra, de todas las épocas y generaciones? Claro que sí. ¿Es que a algunos los conoció desde antes y a otros los conoció después? ¿No conoce Dios eternamente todas las cosas? Claro que sí. Dios es omnisciente. Pero Pablo no habla de un conocimiento como pura información. Dios había afirmado antes algo muy parecido en Amós 3:2, primera parte del versículo. Os invito a que busquéis en Amós, capítulo 3, versículo 2, primera parte. ¿Me lo has puesto en la pantalla? Vale, gracias. Perdón. Como mi ayudante, mi secretaria hermosa, me lo ha puesto también en diapositiva, no sabía que lo hizo, pues lo tenemos en pantalla para que no lo busquéis.
Dice así Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios le declara esto al pueblo de Israel. A vosotros solamente he conocido de todas las familias. ¿Solamente a los israelitas conoce Dios? Pablo había afirmado algo sobre el conocimiento de Dios en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En contraste, para los falsos creyentes, Cristo dejó una enseñanza en Mateo 7:21 al 23, muy interesante. Maffer, ¿me ayudas por favor con pantalla completa? Que creo que se ve pequeño. Mateo 7:21 al 23 dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir con el conoció? ¿Cómo que Cristo nunca conoció a los hacedores de maldad? ¿No es Cristo omnisciente? ¿No es Dios? ¿No conoce Cristo a los impíos? Sí, los conoce como información. Sabe de ellos, sabe cada uno de los detalles de sus vidas, hasta los pelos de sus cabezas también son contados. Y sabe cada pensamiento, cada sentimiento, sabe todo de ellos igual que de los creyentes. Pero el conocer en estos textos que hemos leído no se refiere a un conocimiento informativo, a un conocimiento intelectual. En la Biblia, la palabra conocer no siempre tiene el significado de conocimiento como información. Aquí en estos textos se refiere a una relación afectuosa, una elección en amor. En Génesis 4:1 leemos, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Y creo que todos estamos bien de acuerdo con que no fue en ese momento cuando Adán y Eva se conocieron como personas, como información. Ah, hola, yo soy Adán, hola, yo soy Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás por aquí, por Edén? Y se quedó embarazada, porque se conocieron. No. Conocer en la Biblia a veces significa unión en amor, unirse a alguien en amor. Entendemos cómo se unieron Adán y Eva en amor, que tuvo como efecto un embarazo. Ahora, no me malentendáis, como me dijo una vez un compañero de trabajo, un marroquí, dije, tú estás loco, tú piensas que Dios se ha acostado con María y así tuvo un hijo. No pienso esto. No de esa forma Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo en María. La unión en amor de Dios con su pueblo, por supuesto, no es de índole física y sexual como fue la de Adán con Eva, sino que antes de la fundación del mundo, cuando ocurrió aquel bendito y maravilloso pacto eterno, Dios se unió en amor a su pueblo, aún antes de que ese pueblo existiera. Esto quiere decir con su pueblo al que antes conoció, y que a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, y que a los que antes conoció también los predestinó. Una unión en amor. Volviendo algo más atrás en esta exposición, a la pregunta y respuesta de Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta, en ninguna manera. Primero, ya hemos visto que no se refiere a un pueblo físico, sino a un pueblo espiritual. Segundo, aunque el pueblo físico de Israel fue quien desechó a Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, Dios no ha desechado en totalidad a todos los descendientes físicos de Israel. Y para demostrar que Dios no ha desechado y maldecido la nación de Israel por completo y en su totalidad,
Pablo da dos argumentos y luego concluye la idea. El primer argumento es el mismo. ¿Qué dice Pablo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Vamos a volver a Romanos 11. Romanos 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y el argumento, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Queréis una evidencia que Dios no ha desechado a todos y cada uno de los israelitas? Yo soy la evidencia, dice Pablo. Yo soy israelita y Dios tuvo misericordia conmigo. Pablo dice en Gálatas 1:15 que cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia, lo santificó, lo apartó. Pablo se identifica como un escogido por Dios soberanamente, un apartado, un santificado por Dios. Y él es una evidencia de que Dios no ha desechado a todos y cada uno de los israelitas. El segundo argumento que él da son los 7,000 varones, que lo tenemos en el versículo 4. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ese es el segundo argumento que Pablo da, que no todos los israelitas, todos y cada uno de ellos han sido desechados. Dios le declara al profeta Elías que aquellos 7,000 hombres que no cayeron en idolatría fueron preservados por Dios, fueron escogidos por Dios, fueron apartados por Dios. ¿Qué dice ahí? Me he reservado 7,000 varones. Y la conclusión que Pablo saca de esos casos, el suyo propio y el de los 7,000 hombres, no fue que ellos tomaron una decisión para Cristo. La conclusión no fue que ellos escogieron a Dios y luego se mantuvieron fieles, sino que Dios los escogió y Dios los preservó y por eso se mantuvieron fieles. La conclusión de Pablo fue que así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Se trata de un remanente escogido por gracia. ¿Qué es gracia? El don inmerecido de Dios, uno de los atributos de Dios. Si es un don inmerecido y no tiene que ver con el receptor, es un don soberano. El receptor no tiene mérito alguno en esto. Y eso de que es un remanente escogido por gracia no es algo nuevo. Pablo nos da claramente a entender esto en la primera parte del versículo. Así también, aún en este tiempo, si decimos aún en este tiempo, así también aún en este tiempo, ¿qué decimos con esto? Porque antes era igual, no ha cambiado. Antes era así y aún en ese tiempo también. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Como en los tiempos de Elías, como en los tiempos de Pablo, como en los tiempos de Costello. Y en los tiempos vuestros. No es que soy yo un personaje que ponen nombres a los tiempos. Me refería al presente. Bueno, el tiempo se me ha ido. Un poco. No mucho. Hubiera querido desarrollar también el punto 3 de mi mensaje, punto que explicaría la afirmación de Pedro cuando vio la higuera seca y la sorprendente respuesta de Jesús. No sé si lo veis en pantalla, pero bueno, lo tenéis en vuestras Biblias. Si no se ve en pantalla, creo. Bueno, sí, lo veis. Marcos 11, del 21 al 26. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo,
Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Como ya he afirmado, no desarrollaré el punto, pero tampoco lo pasaré por alto, sino que lo presentaré como conclusión de este mensaje. El punto 3 y la conclusión. La sorprendente respuesta de Jesús y la oración con fe que mueve montañas. Pedro estuvo muy sorprendido que la higuera, símbolo de la nación de Israel, se ha secado. El día anterior había sido testigo de la limpieza del templo. Es como si Pedro hubiera dicho, Señor, no puede ser. Eso es demasiado. ¿Nuestra nación maldita por ti? No puede ser, eso es demasiado. La higuera se ha secado. Es símbolo de nuestra nación. La respuesta que Jesús le da parece que no tiene nada que ver con el asunto y la negativa de Pedro. Porque le dice, tened fe en Dios. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios y luego continúa. Pero ¿y qué tiene que ver con el asombro de Pedro? Tened fe en Dios. La nación y la religión de Israel parecen una montaña que no se puede mover, pero no es así. Sí es posible. El reino de Dios será quitado de vosotros como nación y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quién es esa gente? Los que están injertados en Cristo, los creyentes auténticos, los salvos, la iglesia de Cristo. La respuesta de Jesús incluye afirmaciones que, si son separadas del contexto, pueden confundir mucho. Por ejemplo, la afirmación, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si se toma literalmente, diría que los discípulos de Cristo podrían jugar al ajedrez con las montañas. En vez de piezas en una tabla, cogían... Pedro, ¿qué te parece si esa montaña la muevo ahí? No, Juan, no, ahí no, ponla allá, en ese lado. No, no tiene nada que ver con eso. Recuerdo una anécdota que la contaban en mi iglesia en Rumanía hace años, cuando era todavía joven. Decían que una señora, cuando escuchó un mensaje de este texto, o lo leyó, no recuerdo muy bien, dijo, ay, por fin, ya tengo la solución de mi problema, que justo enfrente de su casa había una montaña que ocultaba el sol y nunca le daba el sol a su casa. Y oró por la noche, Señor, por favor, que esa montaña se mueva un poco más para allá, para que dé sol a mi casa. Y por la mañana se levanta, curiosamente tira la cortina. La montaña sigue ahí, ya sabía yo que no lo vas a quitar. No se trata de eso. No se trata de jugar al ajedrez con las montañas. Hendriksen comenta esta afirmación y dice, este monte se refiere al monte de los olivos, literalmente a lo que hablaba Jesús en ese momento. El mar era el mar muerto. Para que este monte se levante literalmente y se arroje en el mar, significaría una caída de unos 1200 metros de altura. Ahora bien, resultaría algo totalmente ingenuo aún tratar, mediante una concentración de fe, lanzar el monte de los olivos al mar. Por tanto, a la luz de un contexto que habla de fe y de la oración, esta sorprendente figura significa que ninguna labor en armonía con la voluntad de Dios será imposible para quienes creen y no dudan. Eso es lo que quiere decir el Señor.
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra afirmación que podría traer confusión. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Señor, declaro sana a mi esposa. Ahora, yo creo que va a ser sana y que nunca jamás alguna enfermedad se va a apropiar de ella, se va a acercar de ella. ¿A eso se refiere? No, de ninguna manera. Declaro que mi cartera sea llena de billetes. No, no se refiere a esto. No digas amén, que no se te va a llenar la cartera. Esa afirmación del Señor Jesucristo podría entenderse que respalda la confesión positiva, la de declara y recíbelo. Pero ninguna de estas enseñanzas equivocadas está en nuestro texto. Recordad el contexto. ¿Quién nos explicó? Hendrickson. Que esta sorprendente figura significa que ninguna labor en armonía con la voluntad de Dios será imposible para quienes crean y no dudan. Luego una advertencia a los mismos discípulos, entre los cuales todavía estaba Judas Iscariote. Aseguraos que lleváis frutos, y el perdonar de todo corazón al prójimo que te ha ofendido es un fruto que solamente los hijos de Dios lo pueden hacer, lo pueden llevar, mejor dicho, porque ellos han experimentado el perdón de Dios y llevan adentro el Espíritu Santo, cuyo fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Llevas tú este fruto? Todo árbol que no da buen fruto, y ese es el buen fruto, el fruto del Espíritu Santo, todo árbol que no lleva buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si tú no llevas en absoluto ese fruto del Espíritu Santo en tu vida, no eres hijo de Dios. No te engañes. No digo que si llevas poco, digo que si no llevas en absoluto. Si llevas poco, eres un hijo en crecimiento. Pero si no llevas nada del fruto del Espíritu Santo, tú no eres hijo de Dios. No formas parte de su pueblo. No eres salvo. Y una horrenda condena eterna te espera. Pero esto no debe ser así. Acércate a Dios en oración. Acércate con fe en Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo. Acércate con arrepentimiento y confiesa tus pecados delante de Dios. Y Dios, quien es grande en misericordia, perdonará tus pecados, como perdonó también los míos. Y los que sí somos hijos de Dios, procuremos, como se nos dijo en Juan capítulo 15, procuremos permanecer en Él. Juan 15, un momento, porque no quiero parafrasear. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Reconozcamos en todo momento nuestra dependencia de nuestro Señor y procuremos permanecer en Él y darle la gloria en todo. Amén.